No todos los lugares fueron hechos para crecer. Algunos fueron hechos para resistir. A lo largo de la historia, la humanidad ha levantado estructuras no solo para vivir, sino para sobrevivir. Fortalezas, ciudades amuralladas, castillos imposibles, incluso mundos ocultos bajo tierra. No importa si eran torres de barro en el desierto, murallas que tocaban el mar o laberintos invisibles bajo la tierra. Todas compartían una idea en común: no ser conquistadas. Las ciudades pueden caer, pero la idea de ser indomable sobrevive. En este viaje, no hablaremos solo de estructuras, sino de mentalidades, pues lo que defendemos revela lo que más tememos y lo que más amamos. Bajo la tierra árida de Capadocia, donde el paisaje parece tallado por los vientos de otro planeta, se oculta una ciudad que no se alza, se hunde. Derinkuyu fue excavada en la roca volcánica blanda hace más de 1500 años. Y no hablamos de una simple cueva, hablamos de una ciudad subterránea de hasta 18 niveles, capaz de albergar a más de 20,000 personas con sus animales, alimentos y templos. Fue diseñada como un refugio total ante las invasiones que asolaban la región: persas, romanos, árabes, permitiendo a comunidades enteras desaparecer del mapa durante semanas. Sus túneles angostos, trampas de piedra, conductos de aire y pozos de agua eran parte de un sistema de defensa donde el enemigo, si lograba entrar, quedaba desorientado y vulnerable. Derinkuyu no intimidaba con torres ni murallas, sino con el misterio, porque a veces lo más inexpugnable es lo que decide no ser visto. En el corazón abrasador del desierto de Judea, donde la tierra se agrieta bajo el peso del sol, se alza una meseta solitaria, Masada. No fue construida como una ciudad, sino como un refugio imposible. Entre los años 37 y 31 a.C., el rey Herodes la transformó en fortaleza real, tallada sobre un abismo natural, con almacenes, cisternas y muros que parecían desafiar el desierto. Pero su momento llegó casi un siglo después, en el año 73 después de Cristo, cuando fue ocupada por casi 1000 rebeldes judíos que huían del dominio romano tras la destrucción del Templo de Jerusalén. Roma, decidida a borrar toda resistencia, construyó durante meses una rampa colosal bajo el sol implacable. Pero al llegar a la cima, encontraron el silencio absoluto. Los defensores habían elegido morir antes que ser esclavizados. Masada no fue conquistada. Se cerró desde dentro. Fundada en el año 330 por el emperador Constantino, Constantinopla fue más que una ciudad. Fue un imperio contenido en piedra. Durante más de 1000 años, sus murallas resistieron como un escudo contra el caos. Las murallas teodosianas, construidas en el siglo V, no eran una simple defensa, eran una máquina de resistencia. 3 líneas concéntricas de muros, torres, fosos y pasadizos protegían el corazón del imperio bizantino, mientras el mar estaba sellado por cadenas colosales y fuego griego, una arma tan temida como el acero. Sitios tras sitios, ejércitos árabes, búlgaros, rusos, todos chocaron contra esas murallas sin éxito. Hasta que, en 1453, tras 53 días de asedio, los otomanos usaron una nueva fuerza, la artillería de gran calibre. El 29 de mayo, Constantinopla cayó. Pero no por debilidad, sino porque el mundo había cambiado. Durante más de un milenio, esta ciudad fue un puente entre Oriente y Occidente, entre lo antiguo y lo eterno. Y aún hoy, entre sus ruinas, resuena una verdad. Algunas ciudades no fueron hechas para caer, sino para enseñar cómo se resiste. En lo alto de la meseta castellana, donde el viento corta como lanza y el horizonte se extiende sin fin, se levanta una ciudad que nunca dejó de vigilar: Ávila. Sus murallas, construidas en el siglo XI, no fueron pensadas como adorno, sino como advertencia. Con más de 2,5 kilómetros de longitud, 88 torreones y 9 puertas fortificadas,
forman un anillo de piedra que aún hoy abraza la ciudad con la misma fuerza que hace 900 años. Cada torre tiene ángulos pensados para cubrir los puntos ciegos. Cada tramo de muralla eleva la línea de visión. Nada quedó al azar. En una época donde los reinos cristianos y musulmanes chocaban sin tregua, Ávila fue un bastión inflexible en la frontera. Pero estas murallas no solo protegían cuerpos. Defendían un modo de vida, una fe, una identidad. Hoy no parecen ruinas, parecen preparadas, porque hay ciudades que envejecen con los siglos y otras, como Ávila, que siguen de pie como si nunca hubieran sido conquistadas. En el sur de Francia, como surgida de un sueño medieval, se alza Carcassonne, una ciudad que parece suspendida en el tiempo. Su silueta de torres puntiagudas y murallas dobles no es decoración, es advertencia. Sus orígenes defensivos se remontan al Imperio Romano, pero fue entre los siglos XII y XIV cuando alcanzó su forma legendaria. 3 kilómetros de murallas, 52 torres, 2 líneas concéntricas de piedra diseñadas para que ningún invasor avanzara sin pagar el precio. Durante la Cruzada Albigense, en 1209, los cruzados intentaron tomarla, y lo lograron solo tras aislarla y quebrar la voluntad de sus líderes, no por fuerza, sino por hambre. Y aún así, Carcassonne fue restaurada, reforzada y jamás olvidada. En el siglo XIX, estuvo a punto de desaparecer, considerada inútil, pero fue rescatada y reconstruida como símbolo de lo que alguna vez fuimos capaces de imaginar y defender. Carcassonne no fue una fortaleza cualquiera, fue una obra de arte letal, porque en la Edad Media, lo inexpugnable no solo se construía con piedra, se diseñaba para intimidar desde el horizonte. En el corazón del Japón feudal, donde cada guerra era también una obra de teatro estratégico, se alza Himeji, un castillo que no solo protegía, hipnotizaba, conocido como el Castillo de la Garza Blanca, por sus muros encalados y su elegante silueta. Himeji parece una visión pacífica, pero bajo su belleza se esconde una trampa mortal. Su construcción comenzó en el siglo XIV y se perfeccionó en 1609. Desde entonces, ningún enemigo logró tomarlo. Y no fue por azar. Sus pasillos eran laberintos diseñados para confundir al invasor. Sus portones forzaban al enemigo a dar giros inesperados. Las paredes anguladas resistían incendios. Y las aberturas, camufladas, permitían emboscar desde las alturas. Himeji no gritaba poder, lo susurraba. Engañaba al ojo y vencía con sutileza. Porque no todas las fortalezas intimidan con su tamaño. Algunas lo hacen con su inteligencia, y en ese juego mental, Himeji era invencible. En el borde del desierto de Hadramaut, donde las dunas no perdonan y el sol marca el tiempo en sombras, se levanta una ciudad que parece desafiar la lógica. Shibam, la Manhattan del desierto, construida hace más de 500 años. Rodeada por una muralla simple pero firme, esta ciudad no se extendía, se elevaba. Sus edificios de barro alcanzaban hasta 30 metros de altura, no por ambición, sino por defensa. Cada torre era hogar y fortaleza, cada calle, un callejón angosto donde el enemigo perdía su ventaja. En un entorno donde no había montañas que protegeran, la verticalidad se convirtió en escudo. Desde lo alto, los habitantes controlaban el acceso, la visibilidad y el destino. Pero lo más extraordinario no era su arquitectura, sino su permanencia. Barro, sí, pero barro que ha desafiado siglos de viento, saqueos y olvido. Porque a veces, lo inexpugnable no es lo que parece indestructible, sino lo que se reconstruye una y otra vez en el mismo lugar. En el centro del Mediterráneo, donde el mar ha sido siempre frontera y campo de batalla, se alza Valletta, la ciudad que nació de una guerra y fue diseñada para que nunca volviera a repetirse. En 1565,
Los caballeros de la Orden de San Juan resistieron el brutal Gran Sitio otomano, uno de los asedios más feroces del siglo XVI. Apenas sobrevivieron, pero de esa lucha emergió una decisión: construir una ciudad nueva, invulnerable, sobre la península más estratégica de Malta. Valletta no se expandió como otras urbes. Fue trazada como una fortaleza, con murallas en forma de estrella, bastiones geométricos y cañones orientados hacia cada posible ruta de ataque. Todo respondía a una lógica de resistencia total. No era solo defensa física, era simbólica, una declaración de que aquí, en el corazón del mar, el cristianismo no sería vencido. Valletta no fue una respuesta al miedo, sino una afirmación de supervivencia. Porque cuando una ciudad nace de las cenizas del asedio, su esencia es resistir. Si te gustó el video y quieres seguir explorando temas como este, considera suscribirte al canal. También puedes dejar un like y comentar, ya que el algoritmo de YouTube lo valora muchísimo y así recomienda estos videos a más gente. ¡Hasta la próxima!